Ya, ahorita sí. Entonces, doctores, buenas tardes. Continuamos con este curso de hidratación que es muy interesante. Como ya les había dicho, continuamos con toda esta sería nuestra agenda y vamos a hablar más de hiponatremia. Em, Esto ya lo evaluamos, ya lo tenemos claro. El agua corporal total y el sodio tienen una relación muy directa, donde el sodio es el más importante eh, anión extracelular. Entonces, continuamos. Como les dije, lo más importante de que tenemos que saber y tener claro es qué es la osmolaridad. Entonces, como les dije, la osmolaridad es la cantidad de soluto disuelto en un solvente. Entonces, eso no podemos olvidarnos, que eso es lo que más tenemos que tener en cuenta para todo lo que vamos a hacer en este curso. Aquí les queda aquí algunos otros definiciones de tonicidad y de otras propiedades físicas que tienen los líquidos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, como les dije hace un momento, la osmolaridad debe mantenerse constante fuera de la célula, porque si se altera, se eleva o disminuye, va a afectar a la célula. Entonces, este equilibrio permite, como están viendo aquí, permite que el agua se movilice bidireccional sin problemas, sin que haya ninguna alteración en la célula. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que el sodio disminuye como ser uno de los más importantes electrolitos extracelulares? Va a hacer que em, el agua que estaba acá afuera de la célula va a ingresar. Entonces, cuando ingresa a la célula, pues esto va a producir que se dé un edema celular. Entonces, esta era la respuesta cuando se les podría preguntar de que por qué motivo el paciente con hiponatremia severa podría presentar deterioro neurológico. Entonces, la respuesta es por el edema, del edema celular en tejido nervioso o en neuronas que se da en el paciente. Entonces, por eso el paciente tiene deterioro del estado de conciencia cuando tiene una hiponatremia muy severa. Pero ¿en qué caso se daría en cambio aquí? En cambio, cuando nosotros em, aumentemos el sodio o se aumente el sodio fuera de la célula, en cambio, se va a dar una deshidratación de la célula. ¿Por qué? Porque como ya sabíamos, pues el agua está donde hay más soluto. Entonces, si cambian los solutos fuera de la célula, el agua va a escapar de la célula y se va a deshidratar, como ven aquí. ¿Esto qué pasa? Esto suele pasar en hipernatremia y puede pasar también cuando corregimos de forma muy rápida, cuando hacemos una corrección muy rápida. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. No tenemos que darnos cuenta que la sintomatología neurológica de un paciente con hiponatremia es por el edema y en un paciente con hipernatremia, en cambio, es por la deshidratación celular. Entonces, ¿cuál de los dos puede tener deterioro más brusco del estado de conciencia? Pues los dos. En los dos puede haber deterioro del estado de conciencia, en el uno por deshidratación, y el otro por edema. ¿Y qué es lo que debemos de procurar nosotros al tratar a nuestro paciente? Es no producir un daño, o sea, no sobrecorregir. Entonces, eso es muy importante. Les presento la fórmula de la osmolaridad solo para que la recuerden, porque ustedes ya lo saben. Es toda esta de aquí, pero la importante que necesitamos nosotros manejarla para nuestros ejercicios es esta. ¿Qué diferencias hay? La diferencia es que aquí no, en esta de acá no se la coloca al boom, porque el boom es un osmol ineficaz, es un osmol que atraviesa igual todas las barreras, que es similar al agua y que no nos daría tonicidad. Entonces, la que es la osmolaridad efectiva es esta de aquí. O sea, tienen que ver la importancia que tiene el sodio porque se lo multiplica por 2 y la glucosa que también es importante y esta es una constante. Entonces, eso es importante para que estemos seguros de lo que vamos a hacer y que esto ya lo vimos, la verdad, pero estamos ahorita recordando. En cuanto al balance de sodio, como ya hablamos el día de ayer, todo lo que ingresa, la mayor parte de sodio que ingresa, pues debe salir.
eh, solo absorbemos casi el 100% de de todo el sodio que consumimos, lo reabsorbemos y menos del 1% lo eliminamos. Entonces eso es importante saber. Recuerden que tenemos también algunas otras pérdidas, pero las más importantes donde eliminamos el sodio es el riñón, pero podemos tener pérdidas gastrointestinales, respiratorias o pacientes, cuando estemos hablando de hiponatremia, pueden ser pacientes que están con algún proceso infeccioso o que están intubados o que tienen algún proceso de gastroenteritis. Entonces eso es algo importante que también quería recalcarles. Además, pues el balance de sodio, como ya habíamos explicado, pues el sodio se encuentra mayormente en el espacio extracelular, pero el sodio se está movilizando en todos los espacios que tenemos, tanto intersticial como intracelular y en el espacio extracelular que es el plasmático. Entonces, eso es importante que el sodio tiene una movilidad constante para que exista un equilibrio. Entonces, esto les coloqué, doctores, para que recordemos siempre cómo se maneja todo lo que es el nivel de sodio. Se maneja por estos, tanto por esos tres mecanismos. El mecanismo de sed, el que nos permite que no nos deshidratemos, y el mecanismo renales, que son los que, como vimos ayer, están evaluando y sensando por medio de unos sensores que tenemos en el riñón. ¿Cuáles eran esos? ¿Se acuerdan ayer que vimos? Unos importantes son el NSC y el ENAC. Son los más importantes sensores de sodio en el riñón que nos permiten reabsorber o excretar el sodio según nuestras necesidades. Y también la vasopresina, como les dije, la DH es una de las más importantes hormonas que maneja los líquidos en el cuerpo, y entonces esto va a ser un equilibrio entre el nivel de sodio que tenemos, entre la absorción y reabsorción, y un equilibrio en el agua que mantenemos en nuestro cuerpo. Entonces eso debe mantenerse un equilibrio, si no se van a dar los problemas que vamos a ver. Como les dije, les hago más énfasis en la hormona antidiurética porque es muy importante entenderla y aprender por qué motivo la hormona antidiurética se se puede liberar. Entonces, como estamos viendo aquí, se libera directamente en el hipotálamo por medio de dos mecanismos, ¿no es cierto? Uno puede ser un mecanismo osmótico, puede ser un mecanismo osmótico donde el paciente tiene cambios osmóticos, eh, como cuáles serían, y otro es un mecanismo, en cambio, por medio de los vasoreceptores. Entonces, ¿en qué casos habría liberación de hormona antidiurética? ¿No es cierto? Cuando se eleva la osmolaridad, habría, entonces cuando se eleva la osmolaridad tendríamos liberación de ADH. Y cuando tendríamos una disminución de la presión arterial, también tendríamos liberación de ADH. Entonces, esta es la hormona antidiurética, como su nombre lo dice, es una hormona que hace que orinemos menos, porque está antiuresis. Entonces hace que lo que íbamos a orinar, más bien lo ingresa al cuerpo para evitar que nos deshidratemos en caso que necesitemos más líquido o en caso que estemos hipotensos, pues para que intentemos subir un poco la presión arterial. Entonces eso es súper importante, que quería recalcarles de nuevo, pero como esto ya lo revisamos, pues creo que la mayoría ya tenemos todo claro. Igual aquí estaba lo que estábamos hablando, las funciones y cómo se activa la hormona antidiurética por medio de los vasoreceptores y osmoreceptores. Entonces eso era algo que ya habíamos hablado. Y solo para recalcar, como ya les dije, la hormona antidiurética actúa en las acuaporinas, que lo que hace es que ingrese agua al cuerpo. En vez de irse a través de la orina, entonces va a ingresar a nuestro organismo el agua. O sea, vamos a tener una disminución de la uresis porque está actuando la DH. Entonces, esto era importantísimo saber que eso ya lo habíamos evaluado y que ya lo conocemos, que eso es lo más importante que produce la hormona antidiurética.
Entonces, tenemos que ver aquí, les hice también un recuento de la osmolaridad urinaria. Recuerden que la fórmula de la osmolaridad urinaria es distinta a la fórmula de la osmolaridad plasmática. Que aquí les dejo esta osmolaridad, pero que si quieren hacer lo más fácil, como les dije, supongamos que esta fuera la densidad urinaria y tuviéramos 1010, simplemente tomas este último 10 y lo multiplicas por 35. Y esa sería tu densidad urinaria, como ya la vamos a ver que eso es necesario para la evaluación en un paciente con hiponatremia. Entonces, lo mismo, como ya hablamos, la sed, pues en pacientes que estamos sin alteración de estado de conciencia, pues si no nos hidratamos tenemos sed. Pero recuerden que nosotros tenemos a veces pacientes que están intubados con deterioro de estado de conciencia o con trauma craneoencefálico, los cuales va a estar abolida la sed y no va a poder el paciente regular esta cantidad de solutos que tengamos en el cuerpo. Entonces eso es importante. Entonces, eso es lo mismo que ya habíamos hablado, que tienen una relación directa igual a el, el nivel de ADH con la sed que tenemos, que es un reflejo que nuestro cuerpo tiene para poder evitar que nos deshidratemos. Entonces ya, eso es un leve recuento. Yo creo que todo esto ya está muy claro, lo hemos visto en las diferentes clases que hemos tenido en este curso. Por eso lo pasé, hoy sí lo pasé un poco más rápido. Pero ya ingresando realmente ya a hiponatremia, ¿cuándo hablamos de hiponatremia? Entonces, hablamos de hiponatremia cuando tenemos un paciente con un sodio menos de 135. Eso es importante saber. Esa es una hiponatremia, es un trastorno uno de los más comunes y se puede dar en cualquier tipo de paciente. Se puede dar en cualquier tipo de paciente, pero la mayor cantidad de pacientes que tenemos con este problema es en pacientes mayores. Tienen más riesgo de tener hiponatremia. Entonces aquí están unas tablas de prevalencia que nos damos cuenta que el paciente entre más edad tiene, miren aquí, entre más edad tiene, más riesgo de que el paciente tenga hiponatremia y que la hiponatremia sea más severa y que también la hiponatremia que tenga más severa aumenta la mortalidad de acuerdo al nivel de que tenemos de sodio. Miren aquí que si es una hiponatremia severa, la mortalidad, la verdad, es muy alta. Por eso es lo que nosotros debemos de estar preparados para actuar en estas hiponatremias severas para poder compensar a nuestro paciente, para poder evitar que el paciente posiblemente fallezca. Entonces eso es importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces eso es lo que tenemos en cuenta, que un paciente entre más mayor sea y la hiponatremia sea más severa, el paciente tendrá más riesgo de fallecer durante la hospitalización. Entonces, ¿cómo clasificamos las hiponatremias? Hay algunas formas de clasificar. Primerito tendríamos que ver, ¿no es cierto? Hablábamos de la osmolaridad. Entonces es lo principal que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Y en segundo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para clasificarla, ¿no es cierto? La cronicidad. Y tercero, tenemos que tener en cuenta, en cambio, el volumen, el volumen. Entonces, aquí una pregunta para todos los doctores del curso. ¿Ustedes creen que podría haber una hiponatremia hiperosmolar o no existe esa hiponatremia? No sé si algún doctor me quiere ayudar. ¿Creen que puede haber, porque estamos hablando de la clasificación, si le hablamos de la clasificación, ¿creen que puede haber una hiperosmolar? Vamos, chicos. ¿Algún doctor que... solo una opinión, doctores, lo que ustedes piensen.
Parece que no quieren hablar. Ya está. Puede ser en el caso de hipoglucemias, dice. Eh, Verán, doctores, eso les quería O hablar. insuficiencia renal crónica. Ahorita vemos. La situación es que, como les dije, la osmolaridad, ya saben, doctores, está dada por la glucosa y el sodio, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de hiponatremia, entonces por consiguiente, el paciente, pues, de una forma así como obvia, tendría que ser que siempre va a ser la osmolaridad baja, ¿no es cierto? Porque es hiponatremia. Recuerden que lo más importante para la osmolaridad es el sodio. Entonces, si el sodio está bajo, pues posiblemente va a salir la osmolaridad baja. Ya vamos a hablar el único caso que podría ser un paciente con hiponatremia hiperosmolar, tendría que ser en las descompensaciones diabéticas. ¿Ya? Pero estos, cuando está asociado una hiponatremia a una diabetes mellitus, como con un estado hiperosmolar, estos pacientes se denomina una pseudohiponatremia, porque ya vamos a ver, estos pacientes tenemos que corregir ese sodio a esa glucosa que está muy elevada. Entonces, si a mí me preguntan, ¿realmente existe una hiponatremia hiperosmolar? Pues yo diría no, porque, porque si estamos hablando pues de hiponatremia, siempre van a ser hiposmolares, pero solo en los casos donde existe una descompensación diabética aguda, podríamos hablar, pero no de una hiponatremia hiperosmolar, sino de una pseudohiponatremia. Entonces nos quedamos que todas las hiponatremias son hiposmolares. Pues ya estamos así más claros para no haber confusión. Entonces, de nuestro paciente con hiponatremia hiposmolar es lo que tenemos que evaluar volumen. Y aquí es la verdadera clasificación que tenemos. Entonces evaluamos volumen. ¿Cómo se evalúa volumen? Ya lo vimos ayer, doctores, ¿no es cierto? ¿Algún doctor que si me puede ayudar? ¿Cómo evaluamos volumen para mis estudiantes que hoy entraron a la clase para que les recuerde? De lo que hablamos ayer, ¿cómo evaluamos el volumen plasmático de un paciente? Si me quiere ayudar alguien. ¿Hay algún doctor que recuerde cómo se evalúa el volumen plasmático de un paciente? ¿Se acuerdan que vimos Pero lo de Colapso diuretic? de vena cava. ¿Cómo? Puede ser con el colapso de la vena cava. Eso, Eco. eso. Ven acá, ves uno, ¿no es cierto? le leo los del chat, Doc. Dice balance hídrico, colapso de la vena cava, colapso. Sí, están con ese criterio, colapso de la vena cava. Y el balance hídrico han colocado. Claro. Entonces, eso era lo que vimos ayer, doctores. Ven acá, el más importante, ¿no es cierto? De ahí podríamos hacer una RX de tórax, podríamos hacer un eco pulmonar, podríamos hacer un eco cardíaco para evaluar presión de la arteria pulmonar. Entonces, tenemos algunas cosas que podríamos hacer. Y también podríamos hacer el examen físico, ¿no es cierto? Podríamos hacer, pues, ver que no tenga edemas, que no tenga irritación yugular, que no tenga reflujo hepatoyugular y todo. Entonces, todo de esta manera evaluamos el estado de volumen y de acuerdo a este estado de volumen que hacemos una evaluación, hemos quedado que podría nuestro paciente tener estos tres escenarios. ¿Cuál creen, doctores, que es la causa más importante de hiponatremia de estas tres? ¿De hipovolémica, euvolémica o hipervolémica? Esto quería recalcar, ¿saben por qué? Porque siempre pensamos que las hiponatremias, la primera causa es la hipovolémica. Total, no.
La primera causa de hiponatremia, doctores, es la euvolémica. Pregunta también de examen. La segunda causa, ustedes dirán hipovolémica, pero tampoco. La segunda causa es hipervolémica. Y la tercera causa, al final, es hipovolémica. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se da esto? Porque les dije, la hiponatremia casi en ninguno de los casos, y muy raro, se da por pérdida de sal. La hiponatremia se da por hemodilución, se da porque algo está pasando en el cuerpo que está aumentando nuestro nivel de agua en el cuerpo. Esto pasa pues en hipervolémico. ¿Qué pacientes son hipervolémicos? Pues todas las insuficiencias cardíacas, insuficiencia renal, cirrosis. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí aumenta el agua corporal total, el líquido plasmático, porque hay éstasis venosa, hay aumento de la presión hidrostática y nuestro sodio se va a diluir y por eso cuando le hacemos un sodio en sangre, pues va a estar bajo. Y en cambio, ¿qué pasa aquí también en un problema eubolémico? Lo mismo. Aquí hay algún problema hormonal que está aumentando mi cantidad de agua, pero que esto no afecta a un nivel de que me dé edemas o congestión. ¿Cuáles son estos casos que tenemos de una hiponatremia eubolémica? Son todos los que tenemos aquí. ¿Cuál es el más importante de todos estos? Pues el CH. ¿No es cierto? Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es importantísimo. ¿No es cierto? Algunas drogas que ya vamos a ver que producen esto también, estrés, hipotiroidismo y glucocorticoide, deficiencia de glucocorticoides. Entonces, esta es la causa más importante y es la que tenemos que siempre evaluar. Pero te podremos tener eh, pacientes que podríamos estar con algún proceso hipovolémico, pero cuando se da que tenga una hiponatremia hipovolémica, imagínense, tiene que ser un paciente, supongamos que tenga diarrea, un paciente que tenga un problema de diarrea, pero que sea tan intensa la diarrea que pierda tanto líquido como sodio. Entonces tiene que perder sodio para que el paciente pueda tener hiponatremia hipovolémica, pero casi no se da. Recuerden que la mayoría de las diarreas más bien pierden agua y más bien les da hipernatremia. Entonces esto quiero que no nos confundamos, ¿ya? Y también una de las más importantes que podríamos hablar de hipovolémicas serían las pérdidas renales. Entonces, en las pérdidas renales sí tenemos que tener en cuenta lo que habíamos hablado ayer, ¿no es cierto? Los diuréticos. ¿Cuál es el diurético más importante que te produce hiponatremia y te da hiponatremia severa? ¿Se acuerdan, doctores? Que les dije ayer. Entonces, es la hidroclorotiazida o los medicamentos que actúan en el canal que ya les dije, que es el NSC, ¿no es cierto? Entonces, eso Y tenemos que aquí veo tener que se anuncia. Eso tenemos que tener en cuenta, doctores. Entonces, como les digo, sí tomar en cuenta estas causas, pero son mucho menos importantes porque estas son las causas más importantes, es la euvolémica y la hipervolémica. No sé si algún doctor tiene alguna pregunta en esta clasificación, porque a veces, como les digo, puede haber un poco de confusión, porque las diarreas y vómitos pueden ser causa de hipernatremia. Entonces tendríamos que tener claro eso. Aquí, pues, una diuresis osmótica, pues ya les dije, en diabetes mellitus, en una cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Entonces, eso es lo importante que tenemos que estar claros. Bueno, pero yo creo que más o menos sí están un poco claros de cómo está clasificada la hiponatremia. Simplemente tener en cuenta que todas son hiposmolares y que las causas más importantes son euvolémica, hipervolémica, hipovolémica la menos importante, pero hay que tenerla en cuenta, pero hay que saberla diferenciar porque en estos casos más bien podríamos tener un problema de hipernatremia. Eso. Entonces, eso, doctores, esto les quería poner solo para que vayamos viendo un poco de casos. El sábado veremos casos más específicos.
¿ya? Pero bueno, aquí se les ponía un casito que mujer de 61 años con enfermedad renal crónica, hospitalizada debido a agudización de falla cardíaca y deterioro neurológico. Dentro de exámenes de laboratorio destaca una hiponatremia grave. Entonces, tenemos que saber cuándo tenemos una hiponatremia grave, ¿no es cierto? ¿Cuándo será grave? Pues tendremos que determinar gravedad bioquímica y gravedad de sintomatológica. Entonces, en cuanto a la definición, nos dice que ya menos de 125 en un paciente que sea agudo, ya podría ser una hiponatremia grave. Pero supongamos que esta misma pacientita, que la teníamos con 123, y es una paciente crónica que consume medicamentos para la presión, pero ella está sin deterioro neurológico, está conversando, entonces tenemos que saber determinar y hacer una relación directa con la gravedad bioquímica y la gravedad física. Porque no podemos encasillarlo a un paciente con una hiponatremia grave si el paciente no tiene deterioro de estado de conciencia. Entonces, tenemos que saber el paciente si es crónico o es agudo. Como les digo, doctores, en un paciente crónico, ellos toleran mucho más los cambios, porque como fueron paulatinos, fueron poco a poco, ellos se han acoplado a ese nuevo sodio. Pero si esto le pasa y tiene esto un paciente agudo por cualquier problema, pues van a ver que esto sí va a ser un deterioro de estado de conciencia muy profundo. Entonces, eso quería decirles. La mayoría de los síntomas, pues como ya vemos aquí, van a ser neurológicos. Son los síntomas más importantes. ¿Por qué se dan los síntomas neurológicos? Por el edema celular. Entonces va a haber edema cerebral, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, que tenemos que evaluar todos estos síntomas, pero los más importantes pues son los neurológicos. Entonces, como les dije, el cerebro tiene algún tiempo demora él en acoplarse a estos nuevos cambios osmóticos. Entonces, por eso algunos pacientes que ya son crónicos, ellos ya están acoplados, entonces ellos no tienen casi mayor sintomatología, pueden estar hasta con 125 de sodio y conversando con nosotros. Entonces, eso es importante. Entonces, como les decía, doctores, como verifiquen aquí, que el paciente con un problema de este tipo va a presentar edema cerebral, como vemos aquí. Entonces, aumenta el volumen de la célula y tenemos que nuestra célula se produce un edema cerebral y podemos tener un paciente con disminución del Glasgow o hasta podría estar nuestro paciente con coma. Aquí hablaba porque las células, algunos tipos de células, existen las acuaporinas, porque las acuaporinas, ¿se acuerdan que eran los canales de agua? Pero que esas acuaporinas no solo están en el riñón, sino están en la mayoría de las células. Y ellas son sensibles a cambios de los gradientes osmóticos y pueden producir, pues, como les dije, este problema de edema cerebral. Entonces, eso es importante. Como les dije, también tienes que evaluar la cronicidad. Entonces, si es un paciente que ha tenido menos de 48 horas, pues es un paciente agudo y luego de eso, pues ya lo podríamos tomar como un paciente crónico. Entonces, la mayoría que vamos a tener de nuestros pacientes van a ser en algunos casos agudos, pero tenemos algunos pacientes también que son crónicos y que tenemos que evaluarlos. Entonces, eso era importante. Entonces, eso, como ya les dije, de todas estas de la osmolaridad, siempre quedémonos que estas de aquí, pues no, casi no las de en la osmolaridad, pues no las tomamos en cuenta y más tomamos en cuenta, pues, las hipotónicas, que son la mayoría o todas las hiponatremias que existen. Entonces, aquí les hago un recuerdo igual de la osmolaridad plasmática y eso también les traje, doctores, para cuando tengan un paciente con elevación de la glucosa. Como les dije, podríamos utilizar esta fórmula. Esto podríamos hacer un ejemplo el sábado y podríamos evaluar. Yo personalmente, cuando por cada 100 que me sube encima de 200 miligramos, aproximadamente en la mayoría de los casos, te suele subir 1,4 por cada 100 encima de 200 de sodio.
Entonces, pero igual le podrían hacer esta fórmula y se van a dar cuenta que casi da lo mismo. Entonces ahí podrías tú determinar si es una hiponatremia leve en un paciente con una cetoacidosis diabética, tú le corriges y tú determinas que no era hiponatremia leve, sino no tenía hiponatremia, era una pseudohiponatremia, que estaba dado más porque el paciente tenía una glucosa muy elevada. Entonces eso es importante corregir el sodio cuando tengamos una descompensación diabética, ¿no es cierto? Entonces, esto igual es importante, como les dije, quedarnos con este tipo de hiponatremia, que es una de las más importantes, y evaluar los síntomas. Y ya vamos a ver, pues, cómo hacemos el tratamiento. Entonces, hablando de esto, también quería hablarles algo de la osmolaridad urinaria y cuál es lo importante de la osmolaridad urinaria, porque esos son los valores que podríamos tener, ¿no es cierto? Siempre pensemos en este valor, en la osmolaridad urinaria. Recuerden que la osmolaridad plasmática, pues, ¿no es cierto? Es este valor, ¿ya? Pero la osmolaridad urinaria, pues, tendríamos que hablar de este valor que es de 100. Entonces, cuando tengamos un valor de osmolaridad urinaria menos de 100, ¿qué nos quiere decir? Y cuando tengamos un valor más de 100, ¿qué nos quiere decir? ¿No es cierto? Nos quiere decir que cuando tenemos un valor muy, muy bajo, o sea, tenemos muy poco osmolaridad urinaria, es que algo está pasando con nuestro paciente, ¿no es cierto? Está, podría estar el paciente en un estado poliúrico, ¿no es cierto? Por cualquier problema. ¿Cuál problema nos podría dar un estado poliúrico? Pues una diabetes insípida y también nos podría dar este problema una diabetes mellitus, una descompensación diabética. O en pacientes pues que tengan problemas como potomanía o un consumo excesivo a veces también de pacientes que consumen mucha cerveza, pues pueden tener una disminución del sodio. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Pero lo más importante es que una osmolaridad urinaria baja nos dice que está muy diluida esa orina y que está con un estado poliúrico. Y puede ser cualquiera de estas dos. Y en cambio, si está muy alta, pues tendríamos que ver qué está pasando y que por qué posiblemente mi paciente está perdiendo, en cambio, sodio a través de la orina. ¿Cuáles serían los más importantes ahí? Pues los diuréticos, ¿no es cierto? Entonces podría haber un problema de que están utilizando el paciente algún diurético, ver si no está utilizando tiazidas. Entonces es una forma de diagnosticar en nuestro paciente y tener un acercamiento diagnóstico de por qué posiblemente tiene este problema. Entonces aquí les envío algunos valores que podríamos tener, que son los valores que suelen tener, que son los valores casi normales o usuales que suelen salir en un paciente con en los electrolitos urinarios. Eso ya lo veremos igual en un ejemplo. Entonces, como ya les dije, podríamos utilizar esta fórmula de densidad urinaria, que es muy fácil, o solo tomamos las dos últimas, cuando supongamos de aquí, de este paciente, tiene densidad urinaria de 1015. Entonces, para hacer la densidad urinaria, tomo el 15 y lo multiplico por 35. Y ya tendría la densidad urinaria de mi paciente. Entonces, realmente tenemos que ver. Entonces, como les dije hace un momento, pues tenemos que evaluar si está, también podríamos evaluar también el sodio urinario por sí solo, que sería casi lo mismo que la osmolaridad. Pues si está muy bajo, pues tendríamos que ver si es que hay un problema en el volumen extracelular, si es que está habiendo algún problema, si es que está habiendo, podría ser aquí ¿no es cierto?, un CH, un hipotiroidismo. O aquí, pues si está el sodio urinario muy alto, recuerdan que ayer hacíamos sodio urinario para evaluar la función de la furosemida, pero solo podríamos hacerlo en 6 horas, entonces aquí también se puede evaluar eso y ver que si el paciente está eliminando de alguna manera alterada sodio a través de la orina. Entonces eso es importante. Y pues lo importantísimo es medir siempre el volumen, como ya les dije, con todos los estrategias que podremos hacer para nosotros medir volumen. Entonces, aquí les dejé una especie de tablita que es como un resumen cuando tengamos el diferente tipo de volumen de mi paciente, ¿no es cierto? Cuando mi paciente tenga un volumen, tenga una hiponatremia hiposmolar
con volumen bajo. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Está teniendo pérdidas a través del riñón o está teniendo pérdidas a través del intestino o a través de la piel? Entonces, ¿qué va a estar aquí? Pues siempre osmolaridad baja, todas. Como dije, todas son hiposmolares. Y aquí la osmolaridad urinaria, pues vemos que como el paciente está teniendo algún problema de pérdida de agua, pues podría estar elevado. ¿No es cierto? El volumen urinario bajo porque está deshidratado y el sodio urinario, pues igual bajo. ¿No es cierto? Entonces, en mi paciente, en cambio, que tuviéramos un problema como un CIH, hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal, pues nos vamos a dar cuenta que aquí puede ser el sodio urinario variable y la osmolaridad urinaria va a estar igual elevada. Entonces aquí es para que vayamos haciendo los ejercicios, también en los pacientes que tengan un volumen que sean hipervolémicos, podríamos tener esas características. Pero bueno, creo que eso posiblemente lo hacemos con más tranquilidad el sábado. Entonces eso, les dejaba igual algunas cosas importantes, que en qué casos está expandido el volumen, en qué caso está contraído, en qué caso está normal, solo para que tengan en cuenta, que eso ya ahorita lo acabamos de hablar, y que siempre tengamos en cuenta todas las causas que podamos tener en nuestros pacientes. Estas, en qué momentos podríamos estar perdiendo líquidos y electrolitos, pues en todas estas causas. Y en qué podríamos, en cambio, estar teniendo em, aumento en cambio de líquido de nuestro cuerpo sin que el paciente presente edemas. Entonces, tendríamos que tener todas estas causas. ¿De cuáles? La causa más importante, pues como ya les dije, es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Aquí les dejé, doctores, una tablita de los principales medicamentos que podrían asociarse a problemas de hiponatremia. Si se ponen a evaluar, doctores, la mayoría de medicamentos que son para utilizados en psiquiatría, miren, la mayoría que son en psiquiatría, hasta anticonvulsivantes, pueden producirte este problema de hiponatremia. Entonces tenemos que tener en cuenta, en algunos casos también, si es que estamos con un tratamiento muy elevado de antiinflamatorios, podría ser. Aquí lo pone también al acetaminofén, pero estos nos dicen que estos son medicamentos que podrían potenciar la acción de la hormona antidiurética. Entonces eso tendríamos que tener en cuenta, pero no son muy frecuentes. Pero de todos estos medicamentos, como ya les dije, em, el más importante pues también es el hidroclorotiazida. Entonces eso, además les dejo para que se den cuenta, doctores, imagínense las causas que podrían tener un paciente de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. O sea, tenemos algunas causas. Pensamos que eran pocas causas, pero tenemos bastantes causas. O sea, casi la mayoría de problemas oncológicos nos puede dar este problema. Se pueden, aquí les dejé también esta lista. Problemas pulmonares, problemas virales, infecciosos. Entonces aquí les dejo esta lista para que cuando tengan su paciente y tengan algún problema de estos, podrían estar pensando en que si el paciente tiene hiponatremia, podría ser alguno de estos la causa. Entonces eso. Entonces en tratamiento, doctores, en el tratamiento lo vamos a especificar mucho más a detalle el día de sábado, pero les quería dar unas pautas en el tratamiento de hoy y quería darles un ejemplo pequeño para ir ya adentrándonos en esto. No sé si todo está claro, doctores, o hubo alguna novedad o alguna pregunta que tengan, doctores. Yo creo que se durmieron. No, sí estuvo claro. Ah, no, sí están por ahí.